Bueno, ¿qué es un MOSFET de doble compuerta? Básicamente es un transistor diseñado específicamente para trabajar en radiofrecuencia. A diferencia de un MOSFET normal, este tiene dos puertas, el cual es gate 1 y gate 2. Ambas controlan el mismo canal, pero cada una tiene un papel distinto. Gate 1 va a recibir la señal principal, por ejemplo, la RF que queremos procesar, mientras que la gate 2 va a ajustar la ganancia o va a introducir otra señal como un oscilador local. ¿Por qué es muy usado esto? Pues básicamente porque nos permite un control mucho más preciso de la señal, reduce el ruido, mejora la selectividad y funciona mejor a frecuencias altas. Bueno, continuando con la introducción, necesitamos saber qué es un mixer con MOSFET de doble puerta. Este tipo de mezclador es un circuito utilizado en radiofrecuencia, ya que combina dos señales. En este caso vendría siendo la RF y la señal LO, que es la del oscilador local. Este se usa principalmente para poder generar nuevas componentes de frecuencia. Y como su nombre lo menciona, el MOSFET de doble puerta es un transistor el cual está diseñado específicamente para RF, que tiene dos puertas, gate 1 y gate 2. Cada puerta puede controlar el canal de manera independiente, lo que hace que sea ideal para aplicaciones de dos señales que deben mezclarse, pero que se desea manipularlas de forma independiente a la entrada. Bueno, básicamente en esta diapositiva se presenta la idea fundamental de un mezclador, donde un mezclador va a tomar dos señales de la entrada con frecuencias distintas, llamémosla F1 y F2, las va a multiplicar y esta multiplicación va a generar nuevas frecuencias, la cual sería la suma de F1 y F2, o en su defecto la resta entre F1 y F2. Acá gráficamente se ve cómo se combinan las ondas y cómo esto aparecen nuevos componentes. Esto claramente es muy importante porque el mezclador nos permite convertir una nueva señal de un nuevo rango de frecuencia pues a otro muy diferente. Por ejemplo, para bajar una señal de RF a una frecuencia intermedia. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de mezclador con transformadores y un transistor arriba a la derecha. Lo importante es que el circuito solo va a dejar pasar tres componentes fundamentales. La frecuencia original, llámese F1, la suma que va a ser F1 y F2, y la diferencia que va a ser F1 menos F2. Esto se va a lograr gracias al diseño de acoplos inductivos y capacitores que bloquean que el transistor reciba las señales y que el filtro final seleccione únicamente la frecuencia deseada. Bueno, en el circuito de abajo a la izquierda podemos ver un mezclador usando un MOSFET de doble compuerta, el cual es ideal para mezclar las señales, ya que el gate 1 va a recibir la señal de RF y el gate 2 va a recibir la señal del oscilador local. El drenaje está conectado a un circuito resonante que selecciona la frecuencia que queremos obtener, lo cual nos sirve pues para obtener una gran ganancia con un bajo ruido. Esto haciendo más eficiente la conversión entre las frecuencias deseadas. Bueno, y finalmente podemos ver por qué es importante el filtrar en los mezcladores cuando las señales no son senoidales puras, lo cual hace que se generen muchos armónicos y combinaciones como múltiplos sumas, diferencias o combinaciones entre los mismos armónicos de las mismas señales. Según el tipo de mezclador, sea ideal, cuadrático o proporcional, pues van a aparecer distintas configuraciones entre los conjuntos de sus frecuencias. Básicamente, mientras no tenga linealidad el mezclador, pues más productos espurios se van a generar. Por eso el diseño de filtro de la salida es crítico para obtener pues únicamente la frecuencia de interés o que queremos. Bueno, continuando con algunas de las recomendaciones de diseño, encontramos las siguientes. Primero que todo, encontramos que se deben utilizar circuitos resonantes adecuados para cada una de las puertas del transistor, ya que cada etapa debe tener un filtro a la frecuencia correcta. En el gate 1 vamos a encontrar que tenemos que tener un circuito resonante a la frecuencia de RF. En el gate 2 debemos utilizar un filtro o un transformador a la frecuencia del oscilador local. Y finalmente en la compuerta drain vamos a necesitar un filtro para la frecuencia de salida y F, que vendría siendo la frecuencia intermedia a la que vamos a trabajar. Esto garantiza que el MOSFET solo procese frecuencias deseadas. Además encontramos otra recomendación, la cual es que se debe seleccionar un nivel adecuado del oscilador local, principalmente porque no puede ser ni muy débil ni muy fuerte, ya que si está en un rango por debajo no se van a mezclar las señales, y si está en un rango muy alto va a producir distintas distorsiones y también productos espurios. Bueno, básicamente acá en esta diapositiva tenemos un circuito propuesto en el cual vamos a observar la idea fundamental del MOSFET de doble compuerta como un multiplicador.
donde Gate 1 va a recibir la señal de RF de 10.7 MHz y Gate 2 va a recibir la señal del oscilador local, el cual al combinarse dentro del canal el dispositivo va a generar nuevas frecuencias que corresponden pues a la suma o la diferencia de ambas. Por eso el oscilador local se ajusta exactamente a 10.245 MHz, lo cual va a hacer que esa frecuencia nos permita tener la diferencia entre RF y entre el oscilador local, la cual el resultado va a ser 455 kHz, la cual es la frecuencia intermedia estándar de este circuito. Bueno, el circuito LC de entrada pues va a seleccionar solo la señal que queremos mezclar y el circuito resonante de drenaje está calculado para dejar pasar únicamente la FI, eliminando todos los otros productos del mezclador. De esta forma el circuito va a convertir de manera controlada de 10.7 MHz a 455 kHz, listo para las etapas posteriores del receptor. ¿Cómo funciona este circuito? Vemos que en el drenador vamos a tener la mezcla de todas las frecuencias, pero nosotros solo requerimos la frecuencia intermedia, que en este caso es de 455 kHz. Por ello se hace un filtro LC en donde vamos a sintonizar únicamente esa misma frecuencia deseada. Haciendo este filtro también eliminamos sumas, armónicos y ruidos generados por la mezcla de las dos señales. Vemos que este circuito cuenta con tres tipos principales de redes resonantes: una en la entrada, una en el oscilador local y una en la salida. Hablando un poco del filtro en la entrada, vemos que cuenta con un capacitor, una bobina, en donde la frecuencia de corte va a ser 1 sobre raíz de LC. Vemos que tenemos un capacitor variable en donde podemos variar la frecuencia de corte de dicho filtro. Hablando de la red RC, que es el oscilador local, vemos que cuenta con un capacitor y una resistencia, haciendo que limpie la señal que sale del oscilador y reduce los armónicos y el ruido generado por el mismo. También proporciona una impedancia de 50 ohmios fija para el oscilador local. Aísla la capacitancia del MOSFET y evita inestabilidades u oscilaciones parásitas dentro del sistema. Amortigua la señal del oscilador local y asegura un nivel adecuado de excitación para mezclar correctamente. Evita acoplamiento no deseado entre el oscilador y la entrada. Ya hablando más a detalle de los valores de la acople a la salida, vemos que forma un filtro, como ya dije anteriormente, un filtro LC, en donde necesitamos que sea la frecuencia 455 kHz. En este caso tenemos un capacitor de 236 picofaradios y una bobina de 330 microhenrios, en donde al aplicar la fórmula de la frecuencia de corte vemos que tiene una frecuencia de corte de 572 kHz con un ancho de banda de 15 kHz, lo que rechaza las señales no deseadas y producto de las espurias de las mezclas de las dos señales, y también proporciona una adaptación de 50 ohmios para la siguiente etapa.